¿Esto qué es, Dairo? Por Dios, ¿esto qué es? Y le decía, Si una yegua es reproductora desde que nace hasta que termina su vida. O sea, obviamente lo que te digo, una yegua que se levanta de las manos, camina con el montador 3 metros y esa era la que me iban a... Ay, hombre, usted entendió ese caballo, sí, señor, ahí lo tiene a la orden. A $1.500 las que le quiera poner. Y no, si no es a la orden, hombre, a la orden es... No, claro. Muy bien, entonces si quieren, si les parece, ya entremos pues en tema, empecemos hablando, así como estamos hablando de la diferencia entre el paso fino, como se vivía hace algunas décadas y como se vivía ahorita en las ferias, podemos ir empezando hablando de los orígenes de Dulce Sueño, ¿cierto? Entonces quería revisar algunos ancestros de Dulce Sueño y un ancestro que me parece muy importante que revisemos es Jibarito, ¿cierto? Jibarito, que es el padre de la Café de Lusitania. Entonces me gustaría mucho, y yo creo que Mario, podemos empezar contigo porque conociste a Jibarito. ¿Cómo era este caballo y qué características pues le transmitió a su progenie? Bueno, yo conocí a Jibarito por sugerencia de, para mí, un sabio en este tema de equitación que se llamaba el doctor Alberto Vélez Correa. El primero que me habló a mí de Jibarito fue el doctor Alberto, una persona muy profunda, muy estudiosa y muy analítico. Él me abrió que el caballo, él lo había conocido en Asdecilla cuando era ahí arriba de la Margarita, que era como por ahí cerquita del voladero. Bueno, allá me habló él, que estaba en una junta directiva, él era miembro de Asdecilla, oyó un pisar impresionante, se salió a ver y conoció a Jibarito. Eso fue todo lo que él me dijo, y después muy gentilmente él me llevó a su criadero que llamaba Linares, donde me presentó la primera hija de Jibarito en Colombia, que era la yegua borinqueñita que Dairo le compró a él, y fue de las yeguas importantes dentro de Lusitania. Todavía hoy yo creo que se siente eso. Después el caballo iba de paso para Venezuela. El paso ha sido criado en Aguadas por una familia Peláez, por unos señores Peláez, y el caballo llegó para Venezuela. Entonces, conociendo a Arcesio como Dairo y yo allá en el criadero del Desvelo, un día llegó, me hablaron a mí, era la época en que yo adquirí y tenía propiedad sobre el caballo Jibarito, sobre el caballo Confidente, y oí hablar que era de un señor Urdaneta, del Zulia, Joaquín Urdaneta. Y oí hablar, y Arcesio le había vendido el caballo Jibarito, que era de los dos, del caballo Confidente, que era de los dos, lo vendió para Venezuela, y se enamoró del Jibarito y lo trajo a las pesebreras de él, se lo mandó a Urdaneta. Ahí lo conocí y lo monté. Un caballo extraordinario, caballo de un corazón espectacular, un caballo que tristemente le habían roto la mandíbula y el caballo era delicado para revolverlo. Si usted que no quería tener problemas con Jibarito, dos cosas tenía que tener de cuidado. No se ponga a revolverlo, a molestarlo, porque lo aguanta 2 o 3 veces, pero a la quinta, cuando lo vea usted con confianza, usted lo voltea y el caballo, él se voltea tan rápido y usted sigue derecho. Y delicado de las orejas, pero extraordinario, y era de un repicadito que hablábamos ahora exquisito. Eso es mis recuerdos de Jibarito. Luego finalmente, por cosas del destino, don Fabio, que fue el último que lo tuvo también en un negocio cuando se lo vendí, de Arturo Blanco y de Ricardo Boger, se lo vendía a don Fabio, se lo cambió por 3 yeguas de las de reserva buenas de él. Él se quedó con él, y ya cuando don Fabio se vino para Antioquia otra vez, me llamó y me dijo: aquí no me quieren a Jibarito, y el único que sé que lo quiere y lo adora es usted, ahí se lo mando de regalo, y me lo mando de regalo.
Y la última yegua, hija de Jibarito, fue en una hija de Florete que la llamábamos La Daga. Entonces allá lo enterré. Pero el que lo trajo de Venezuela, importante, que hizo para arrancar su criadero, fue Dairo Chica, y yo creo que él les puede hablar más a profundidad y de qué le transmitió a su descendencia a través del caballo Dulce Sueño. Cuando yo trabajaba con don Fabio en la Margarita, que montaba allá, pues la asociación Ardecilla tenía su sede al lado de la Margarita. Había una calle por medio muy grande y yo montaba mucho ahí en esa calle, y había una manga también donde don Fabio soltaba yeguas y ya eso lindaba con Ardecilla. Y yo montaba hasta el lindero con Ardecilla, mucho también en esa manga, y ahí veía a todos los chalanes trabajar los caballos de Ardecilla. Y ahí conocí yo a Jibarito. Los montaba don... Señor Ángel. Don Octavio Ángel. Don Octavio Ángel. Lo montaba en Bozal. Y a mí se me quedó grabado para toda la vida de Jibarito el andar de Jibarito. Ese andar, como dice Mario, rápido, así bajito, pulido, ese paso, que ese es el paso exquisito, como era el de la chunga. Sí. Entonces, como el de la yegua maraquita. Sí, señor. Más moderna, pero el mismo andar. Sí. Entonces, cuando yo fui a empezar el criadero en el año 80 más o menos, sí, comienzos del año 80, yo le compré a don Arcesio Nicos la yegua borinqueñita, que había sido criada por el doctor Alberto Vélez Correa. Yo conocí también al doctor Alberto Vélez Correa, un gran criador y un hombre muy estudioso también del tema del caballo. Escribió un libro sobre el caballo. El caballo paso a paso. Correcto. Y crió la yegua Tempestad, que era hermana de la yegua borinqueñita, la famosa Tempestad, madre de la aristocracia, la mamá de patrimonio. Correcto. Y abuela de rescate. Y abuela de rescate. Porque esa era la Tempestad Exactamente. Sí. Gran influencia. Bueno, entonces le compré a don Fabio, que acababa de llegar de Cali, Potranquita, la yegua castellana. A don Luis Felipe Vélez, que era mi gran amigo, que había tenido el criadero también donde el el criadero de Luis Felipe eran los Micos. Los Micos. Hacienda Los Micos. Él tenía pistolero y tenía mucha ascendencia de pistolero. Entonces le compré la yegua Sarina, que era hija de pistolero. ¿De dónde viene Nevado? La yegua Comedia la compré también a Cristina Bravo. De Lirio III. Con la mazurca hicimos un negocio también, que fue la madre de retorno. Y yo pensé en un caballo reproductor, inmediatamente se me vino a la cabeza Jibarito. Entonces Jibarito, yo hacía ya mucho tiempo que no sabía de él, podría ser 10 años. Y llamé contacté al mono Tarzán, que llevaba caballos para Venezuela, negociaba con caballos para allá, y le pregunté, y me dijo que lo tenía el señor Herminio Pérez en Santa Bárbara del Zulia, y le que averiguara si lo vendían, y me dijo que sí, y lo comisioné para que me lo comprara. Lo reimportó. Y lo trajo a una feria de Agroexpo en Bogotá, me lo entregó. Y trajo con Jibarito una yegua fina que la compró él allá, hija de Jibarito, que era hija de una hija del Vélez, que fue la abuela de Dulce Sueño. De Café de Lusitania. Yo la pusiste. La puse en la Café de Lusitania porque era así de color café. Y ahí nació la Dulce María con Capitán, madre de Dulce Sueño. A Capitán lo arregló y lo estrenó Dairo, yo me acuerdo que se lo vi en la Caro, en la Sabana de Bogotá. Sí, yo ya lo había sacado en una feria aquí en Medellín, en el Palacio de Exposiciones, en Proceso, que ganó como trochador. Entonces les voy a poner que paremos un momentico para no adelantarnos a Capitán, pero sí me parece muy interesante como conocer los orígenes del criadero
y digamos que qué características cuando usted adquirió a la Sarina, a la Castellana, a la Marina Segunda, a la Café, a la Comedia, ¿qué estaba buscando en esas yeguas? ¿Por qué escogió esas yeguas? ¿Escogió yeguas que fueran diferentes o las escogió, digamos, que fueran similares? ¿Qué criterios tenía para haber escogido esas yeguas? Bueno, porque usted conocía las mejores yeguas de Colombia. Mire, lo primero que le voy a contar es lo siguiente. Yo estuve en el año 79, fui por primera vez a una feria en Estados Unidos. ¿Cuándo vivió allá? Y allá, en esa feria, todo era una feria de caballos de paso fino, pero todo era puertorriqueño. Habían 200 caballos y yeguas y eran todos puertorriqueños. Entonces, pues yo los vi trabajar, los vi andar, los analicé mucho y me di cuenta que no conocían los caballos colombianos bien todavía. Yo sabía que antes habían llevado un señor, Mr. Lahoud, George Lahoud. Aquí le decían Mr. Lahoud. Sí. Había llevado un avionado de caballos y yeguas y había montado un criadero en Estados Unidos. En Tallahassee. Ese criadero se denominaba con el nombre el nombre del criadero y terminaba con ¿qué tal? ¿Qué tal? Entonces, sí. había un solo ejemplar que tenía descendencia de los nuestros, que era un potro que se llamaba Amigo ¿qué tal? Amigo, ¿qué tal? Y ese potro era hijo de el caballo Mahoma, De Mahoma antioqueño, el papá de Oro Negro. que era el padre del caballo Oro Negro. Bueno, yo lo compré allá en Amigo, esa feria ¿qué en tal? Tampa y lo traje para Fort Lauderdale, en Davie, donde un amigo cubano que tenía una finquita ahí, los dos lo compramos. Ya estaba, yo había hecho buena amistad con él y muy aficionado, y entonces pues en los días que yo estuve allá lo trabajaba y lo saqué en una feria en el Tropical Park, y yo ya me vine y yo no volví, y él se quedó con ese potro. Entonces yo, en esa feria de Tampa conocí a una señora tenía finca en Ocala, que había sido artista de cine. Y a otras personas, a otros americanos que les gustaban, y yo los invité a una feria en Medellín y los traje. Los llevé a distintos criaderos, y ahí empecé yo con la idea de montar el criadero del puro paso fino. Yo había montado también y tenía trotón galopero poco y había montado mucho en las ferias trotones galoperos y trochadores y todo, pero dije, yo me voy a especializar en fino. Desde el arranque. Porque yo pensaba en el mercado americano y puertorriqueño. Y por eso fue que me hice a las yeguas con que fundé el criadero, solamente de paso fino, y las quería era puro finas. Puro finas. El objetivo perfectamente claro. Entonces, claro, por eso es que cuando pues, yo crié de esas primeras yeguas, digamos 3 caballos muy importantes de resorte cuarto, que les puse al resorte cuarto, que fueron Retorno, Nevado y Castellano. Señor. Y unas yeguas muy buenas también. Que después se los vendió a don Fabio, y Fabio los volvió del 8. Don Fabio los volvió del 8, y yo después, a los 2 años, ya el caballo Nevado, en proceso de adiestramiento, que lo sacó en una feria, yo lo volví a comprar. Y ya lo tuve como 2 años y lo vendí nuevamente para los Estados Unidos. Hasta que se lo vendió a Recamán. Sí, señor. Y siempre mi consigna era que debían ser absolutamente finos. Fiel a su principio. Porque yo nunca, por lo que yo le digo, yo había montado en las pistas. A ver, yo conocí los caballos de los años 60, que eran Cerezo, Resorte Tercero,
Desvelo, Botafogo, La Chunga también. La Chunga, Anfitrión también. Anfitrión. Claro. Anfitrión yo creo que Ya fue al final, los 70. Sí. Finales de los 60. Sí, inclusive a mí me tocó montarlo. Se lo vendieron a Cuando Tito se lo- Valladares. Se lo vendió a Fabio, cuando Fabio lo vendió para Puerto Rico, yo creo que fue en el año 72. Sí. Monté a Resorte tercero, monté a Resorte cuarto, monté a Bochica, monté a Carnaval, monté a Cerezo, todos esos caballos de esa época del 60 y después del 70. Sí. Que ya del 70, porque ya del 80 viene lo que es Nevado, Rescate, Retorno, Amadeus, Castellano, Capuchino, Capuchino. bueno, y todos los caballos finos de esa época. Y ya después viene, digamos, la era Capitán Dulce Sueño. Correcto. ¿Cierto? Entonces, ahí tengo una pregunta y es, digamos que obviamente usted conocía muy bien a la Café, pues porque la yegua suya, usted la compró, y también conocía mucho a Capitán, pues porque lo montó Y lo arregló. Lo arregló y además pues conocía a sus ancestros muy bien, ¿cierto? ¿Qué lo llevó a cruzar a Capitán de la vitrina con la Café? ¿Qué era lo que tenía Capitán que le faltaba a la Café o cómo fue esa decisión? Bueno, a ver, Capitán, cuando yo lo empecé a arrendar era un caballo, pues primero hijo del caballo Capuchino, que era un caballo muy fino, y un caballo de mucho corazón. Y Capitán. él empezó trochando, muy trochado, pero él no se sostenía caminando desde la trocha. Él se metía un poco, se metía a caminar fino fácilmente y terminó fino, ¿cierto? Claro. Terminó fino. Y yo creo que el caballo que le revivió a los caballos de paso algo que estaba faltando en ese momento, que era brío y buenas patas. Sí, señor. Porque el caballo fino, si el que analice, digamos, la historia del caballo fino, de dónde viene, cuál es su origen, porque no hay ninguna duda de que el origen del caballo de paso fino es la ambladura. Sí, sí. Entonces, la ambladura es un andar que no es tan enérgico. Sí, correcto. Y ahora yo les explicaba la historia las cosas que cuenta don Luis Díaz Caso, y el ecuatoriano que era aficionado a los caballos de paso, y que es la diferencia que hay entre el caballo de nosotros de paso fino con el caballo de paso peruano, por ejemplo, inclusive del puertorriqueño antiguo, que es el repique del paso. El repique del El paso. repique del paso, con esa energía, es lo que le hace la diferencia a lo que es la ambladura pura. Sí. Que el caballo amblador es suave, es un andar suave, pero es un andar que no le causa al jinete Emoción. el mismo placer al montarlo que un caballo de paso fino, que se oye esos 4 cascos en esos movimientos como una cascada, y lo que uno siente en la silla, y con esa energía. Entonces es la diferencia que hay entre el fino, el caballo de paso fino y la ambladura, aunque el paso fino es una derivación de la ambladura. Sí. En este libro que le estaba mostrando yo ahora, la Guernier, que tiene 300 años, explica muy bien los andares de los caballos.
los andares naturales del caballo. Entonces, los andares naturales del caballo son el caminar, andar, ¿cierto? El trote, el galope y la ambladura. Ahora, de esos 4 andares naturales, cada andar tiene sus derivaciones. El paso fino para mí es una derivación de la ambladura. Sí, señor. Bueno, entonces volvemos sobre Capitán. Sí. Sí, ahí quería hacer un comentario porque me parece importante mencionarlo, que obviamente Jibarito viene de Gaucho, ¿cierto? Es nieto de Gaucho. Y también Capuchino, por parte de la mamá, tiene mucho gaucho, ¿cierto? Porque por la Capuchina segunda viene de Anfitrión de Esbelo Gaucho, y también por la Capuchina vieja de Varela, la mamá, que es la loca JS también. Valera. Bueno. Viene también de Gaucho. Entonces, digamos que ese cruce de la Café con Capitán de la Vitrina. Entonces estamos hablando de Capitán, sí, ¿cierto? Sí, señor. Yo le di toda la explicación sobre lo que es la ambladura, el paso fino, y estamos hablando de Capitán como un caballo que terminó fino, pero que también trochaba. Y también le puso al caballo en un momento algo que estaba haciendo falta. Sí, sí. Eso es cierto, que el paso fino, y yo es una experiencia que he tenido, y lo oí también de los viejos, que el fino con fino, era riesgoso de salir andoneado. Sí, señor. Ese es otro término, el andoneo. El andoneado. Bueno, muy bien. Y yo digo una cosa, que eso tiene su lógica. Al usted mantener fino con fino, es muy posible que eso, lo que usted está haciendo es una depuración en la ambladura. Sí, señor. Entonces usted esté cayendo al origen de ese andar del paso fino, que es la ambladura. Correcto, que es el 2 y 2 o el tableo. Exactamente. Y por eso a los caballos finos antiguamente en las pistas les toleraban algo de andadura, cuando los caballos se andoneaban un poquito, ¿cierto? Se andoneaban. Y se veía atrás. Inclusive se les veía como una virtud de la finura, porque la gente decía, uno veía una yegua, la mostraba un viejo a otro y salía andoneada y decía, es muy fina. Sí. ¿Cierto? Sí, así era. Mire pues la diferencia con lo que hemos evolucionado. Muy bien. Entonces, por eso el doctor Estrada, que también era un hombre de juez y también era un hombre inquieto y estudioso del tema del caballo, muy aficionado, muy apasionado, decía que la trocha al fino era como la sal a la sopa. Sí, señor. Verdaderamente, le pone como ese la salecita, el picante, sí. Lo que hace falta. Yo creo que eso es lo que hizo Capitán, y después ya viene la era Dulce Sueño, que es nieto de Capitán, ¿cierto? Pero hijo también del Zodiaco. Ahora bien, ¿por qué Capitán, siendo hijo de Capuchino, también trochaba? Ahí va el mitocondrial de la metralleta. El caballo, como usted estaba viendo ahora, mencionó la madre, el padre de Capitán y los abuelos. Caballo, Capitán, hijo de Capuchino, era hijo de la yegua metralleta, que yo la vi solamente una vez y me pareció fina, con muy buenas patas. Y un repique. Sí. Hay algunos que dicen que trochaba. Así trochaba. Y Pedro Segovia, por ejemplo, que la conociera de Cartagena, la yegua, y que conoció toda la familia, a los allá, me aseguraba que la madre era trochadora. Pero si miramos y examinamos la genética de Capuchino,
Entonces, padre capitán, nos damos cuenta de una cosa. Primero, Capuchino, al ser hijo de Resorte IV, es hijo de Resorte III. Es nieto de Resorte III. Sí, correcto. Resorte IV, hijo de Resorte III, pero es hijo de Resorte III en la yegua Cascanueces, que era una yegua truchadora. Sí. Creado por el doctor Rafael Villarrestrepo. Muy bien. Ahí no paramos. El caballo, la yegua madre de Capuchino es la Capuchina segunda. Es hija de Anfitrión. Anfitrión Desvelo. completamente fino. Y esa yegua es hija de la Capuchina primera. Sí. De la Que a capuchina mí me vieja de tocó Valera. montarla desde Potranquita hasta que la llevamos para Venezuela. Para Bucaramanga ahora fue que la vendimos a don Daniel Martínez, un criadero que llamó, un señor que tiene una... El que crió la yegua campanera. Y esa Capuchina vieja. Capuchina primera, abuela de Capuchino, era hija de un caballo llamado Frenesí. Frenesí de Caracas. Frenesí, que fue para Caracas y estuvo toda la vida en Venezuela. Yo lo conocí allá. Un caballo completamente trochador. Trochador, completamente trochador. Pero era hijo de Pastorcito. Sí, señor, que era refino. Y Pastorcito era un caballo blanco que lo tenía el mismo criadero que tenía la yegua Chunga, Mandrágora llamaba. que era Doña Luz Herrera y de Ángel Herrera. Fino. Sí. Fino. Pero de la finura. ¿Cierto? Con una finura exquisita. Muy fino. Entonces ahí siempre se ha dado esa mezclita, ¿cierto? Esa mezclita. De ahí para atrás es de suponer que era lo mismo. Claro. Igual. De suponer que era lo mismo. Yo no tengo duda de que el paso fino surge como una mezcla de andares entre la ambladura, principalmente, con diagonales. Sí, señor. Y hay unos que tiran para un lado y otros que tiran para otro lado. ¿Cómo es la genética? Se dice que son descendientes de los berberiscos, Del norte de que África. vinieron del norte de África a España y que entonces 7 son los siglos. caballos que vinieron aquí en la época de la conquista, que los trajo Colón en el segundo viaje, que llegaron a Santo Domingo, que Santo Domingo se volvió el centro de cría importante donde se aprovisionaban los españoles y que de ahí pasaron al continente desde México hasta Chile. Correcto. ¿Cierto? Muy Y al bien. Caribe. Eso lo explica muy bien Puerto Rico. el señor argentino Ángel Cabrera, que en 1945 hizo todo ese estudio de los caballos de América, ¿cierto? Eso está muy bien documentado. País por país, cómo se introdujeron los caballos en cada parte. Y los da porque todos son los mismos, Claro. descendientes de los berberiscos. Lo que queda por preguntarse es por qué andan por qué diferentes andares, ¿cierto? Criollo argentino, trotón. Criollo chileno, trotón. Dicen, bueno, y el peruano, de paso peruano, y el de nosotros, de paso fino El puertorriqueño y también. trochador. El puertorriqueño, pues de paso fino. Pero yo creo que eso es el trabajo que han hecho, De la selección que han hecho en cada parte, de acuerdo a la necesidad, al gusto y a la adaptación de los caballos Al medio en que se tienen al que medio desarrollar. que han estado, ¿cierto? De acuerdo. Así tengan el mismo origen. De acuerdo. Bueno, entonces entrando ya como a hablar un poquito de la Dulce María, yo quisiera que nos contara un poco cómo eran los Entonces, movimientos de la yegua. Porque La obviamente- describas. A la Dulce María, Bueno, ¿cómo era? la yegua Café, que yo se la compré al mono porque era hija no solamente porque fuera hija de Jibarito, Es que venía sino que también venía por desvelo. Ahí tiene Y porque más gaucho todavía por ese Y lado. porque era una yegua completamente de paso fino. Correcto.
resabiada porque la sacó a competir en una feria allá en Agroexpo y siendo de él todavía. Y la yegua no tenía nada de rienda, la yegua desde que se montó salió la yegua disparada con él y se prácticamente le desbocó en esa pista y Hubo que auxiliarlo. tuvieron que auxiliarlo para que la sacara. Entonces, sin embargo, yo se la compré porque era para la cría, me parecía una yegua De mucha clase. claro. Y bueno, ahí salió la Dulce María. La Dulce María, una yegua muy geniosa, después de mucho temperamento. Yo le cogí al Capitán unas 8 hijas. Le cogí con la Dulce María, con la Café La Dulce María, con la yegua Oropéndola, que venía de la Sarina y de Neco, que era hijo de la Castellana, y Jibarito. Me reforzaba yo. Le cogí la yegua la Antonella, Sí, señor, que te dio fundamental. que es la madre de Antonella. Nada menos. Correcto. Le cogí la Barcarola con la Modelo, que era hija de Cerezo, de lo más fino que uno podía Esa ver. La yegua terminó en Modelo, Estados Unidos. la Modelo extraordinaria. Y La ese Barcarola se la vendía a este muchacho Javier Suárez para Estados Unidos. Sí. Una gran yegua la Barcarola. Bueno, la Perdiz con la misma madre del Zodiaco, Claro. Con la Marina. con la Marina, que quedó de Sonia Ochoa. Bueno, O sea, todas son yeguas que dejaron muy buena descendencia. Claro, y en la actualidad hay sí, muchos sí. descendientes en las pistas de ellas. y Capitán Capitán dio muy bueno por lo que yo le digo. Yo hablaba mucho con don Fabio de Capitán, que ya lo podemos decir, don Fabio no quería Capitán. No lo quería porque decía que Bayo y por Bayo y don Fabio era, y él para la época de Capitán tenía el Atrevido y había tenido Amadeus y ya había don Fabio, que yo le conocí a don Fabio después de muchos años, como la idea que él tenía de los caballos, y él había cambiado un concepto de mezclar, porque él fue capaz de ponerle la yegua Favorita, que era hija de Anfitrión, y la yegua Margarita, puro raza de paso fino, el caballo sucesor, que era hijo de Danilo. El último fue de concurso. Y le dio la yegua sucesora, Sí. que era una yegua vistosa, manoteadora, pero que no caminaba fino, sin una yegua en volatería. Y Embolataba. por cierto, que cuando me llevó a mí a mostrármela, para que me hizo montar en ella, que la está montando a Noraldo, a ver yo qué concepto le daba a ella, le dije, el papá no la deja ser fina, y la mamá no la deja ser trochadora. Y ¿La definió? No le gustó mucho. Le dio risa, no, a él le dio risa. Don Fabio era así. Pero después don Fabio le dio una importancia tan grande a la finura. Sí. Yo me acuerdo cuando él compró la madre de Atrevido en Manizales y me mandó a buscar para La mostrarme atrevida de la miel. la Atrevida en la miel. Y me decía, vea, Jairo, es que eso sí es lo que es la verdadera finura. Eso es lo que es la verdadera finura. Ya el hombre ahí estaba preocupado porque los animales, por buscar finura. Entonces mire usted que la mejor época de paso fino que tuvo don Fabio, cuando mejores y cantidad de animales buenos tuvo, fue la época cuando él tenía el caballo Rescate Sí, señor. y el caballo Amadeus y el caballo Retorno. Un número grandísimo de yeguas muy importantes. Al Rescate le comenzó a poner a los 18 meses. ¿Te acuerdas cómo lo atropelló? Entonces ya tenía ahí sacó la yegua, la que llamaba la Campeona, la Fragancia, la Raminta, la Carmiña, Carmiña. La Venus del 8 también, la hija no, de espérese, hay otra yegua muy famosa que es de donde viene Terremoto,
Esa se llama la La ya te finura, digo, la la finura. finura. Sí, señor. La finura, Que tuvo hijos con terremoto, la mamá de Artesano y de José. Exacto. todo eso viene, claro. De esa Y época entonces de si don uno Fabio. pone a mirar, por ejemplo, dónde vienen los caballos buenos y la descendencia de Fino, vienen de esos caballos que eran finos. Sí, claro. Finos. Y él encontró un complemento excelente para las Amadeus, que eran las yeguas que tenían a Gaucho de don Carlos Ochoa en sus orígenes. Ese Gaucho dio una excelsitud de finura, fino. Las yeguas mejores que tenía don Luis Felipe Vélez en el criadero de él, que era muy amigo mío, yo lo visitaba con mucha frecuencia, eran las hijas de Gaucho. En Titiribí, mejor dicho, en los criaderos de los Vélez. De los Vélez Ochoa. Sí, claro, es que, por ejemplo, la madre de Carnaval creo que era hija de Gaucho. Sí, señor. Allá como La mazurca, ¿dónde venía? Gaucho estuvo allá en el Titiribí, Que se lo prestó don Carlos Ochoa a los Vélez. allá dejó mucha descendencia Gaucho. Y entonces, ¿cómo usted nos describiría a la Dulce María? Porque creo que la Dulce María salió alguna vez a competencia, no creo. Salió una vez a una feria en Medellín en Proceso y compitió con la misma hermana, con la Antonella, y quedó después de la Antonella. Pero es que a mí no me interesaba mucho sacar, sino tener yeguas de cría. Sí. Yo la volví una yegua de cría, lo mismo que la Antonella. Claro. Pero era una yegua fina. Muy fina, Ok. muy fina. Tanto que cuando yo le vendía Dulce Sueño al criadero Santa Gertrudis, Sí. uno de los socios del criadero, que no conocía a la madre, vino un día a pedirme que la mostrara. Y llamó a los socios a decirles que se iba feliz porque había conocido la madre de Dulce Sueño y que era una yegua excelente. Qué importante. Bueno, entonces ahora hablemos del papá, yo creo que de Dulce Sueño, ¿cierto? De Que la eso- línea paterna. vamos de la a línea paterna, que es Zodíaco de Lusitania, obviamente pues era el reproductor estrella de esa época en el criadero. No sé si usted lo cruzó con la Dulce María porque era reproductor estrella, o ahí había algo que tenía Zodíaco que le faltaba a la Dulce María. ¿Cuál fue ahí también como el criterio para hacer ese cruce? Mire, cuando la yegua, cuando yo tenía las hijas de Capitán, eso fue como simultáneo que me vino lo de Castellano. 2 caballos que le logré criar A Resorte Cuarto. a Castellano. Sí, pero que lo has cogido. Porque Castellano, pues como todos saben, yo se lo vendí a don Fabio Potrico, él se lo vendió a Ahí recién arrendadito a Iván Traverso. Traverso con Capuchino, y se lo llevaron para Estados Unidos. Castellano en Estados Unidos no hizo carrera porque se lo hizo Mosuró, el que hizo carrera fue Capuchino. Entonces, a los años trajeron a los 2 caballos a Colombia, a una feria de Manizales, y de Manizales los trajeron para crear la vitrina, unos días allá. Entonces don Fabio me llamó para que fuéramos a ver a Capuchino y a Castellano, a mí y a Luis Eduardo Escobar, que era un muy conocedor. Luis Eduardo Escobar, caballista de toda la vida y un hombre, Gran conocedor. un gran profesional del caballo criollo. Entonces fui con Luis Eduardo y con don Fabio, y sacaron el Capuchino. El caballo Castellano estaba como de esos días que no estaba muy adolorido, Y se dejó montar. y si lo montamos en un picadero en arena, al aire libre, y entonces nos montamos en el uno y el otro en el otro, y después cambiamos. Y don Fabio dijo: qué par de caballos tan extraordinarios, hombre, ¿cuál de estos 2 caballos es mejor? Digan a ver. Entonces cada uno dio su concepto, y Luis Eduardo y yo convinimos en que era más caballo Castellano. Siendo el popularísimo ambos Capuchino. muy finos, pero Castellano era más brioso y un caballo de más fenotipo. Sí.
más fenotipo que el capuchino. Ambos muy finos. Y, bueno, Ambos alazanes. ¿Y cuál tenía mejor mamá entre los dos? Entre la los dos. castellana y la capuchina segunda. era, pues hombre, la capuchina era más importante la abuela de capuchino. No Sí. la madre, sino la La abuela. capuchina vieja. La capuchina vieja era mucho mejor que la capuchina hija, Que la hija. pero muy superior. Y la yegua castellana, pues era una yegua de pura raza fina que también tenía resorte tercero, porque era hija de la Castilla, que era hija de resorte tercero, y era hija del caballo duque, que venía de donde don Jaime de la Mejía, que era de don Juncal. Jaime Mejía. Del Juncal, Claro. sí. Y yo lo había montado mucho tiempo en Venezuela, con caballo lo llevó para Venezuela. Claro, y tenía Y mucho después gaucho. lo trajo de Venezuela y se lo vendió a don Eugenio Castro Sí, señor. para Cali. Por eso don Eugenio Castro crió la castellana, y allá vino la castellana. Sí, señor. Y de los dos, Entonces- o sea, tanto la castellana como Duque, de un fenotipo impresionante, ¿no? Muy grandes. Claro. La castellana tenía resorte tercero en la Castilla. Sí, claro. Entonces la castellana era una yegua grande. Por ahí uno ve videos hoy de ella y ya en la loma vieja y de cría, y entonces se ve muy andona. Porque las yeguas finas así se van volviendo. Y los caballos también. Pero la yegua cuando estaba potranca yo la saqué varias veces a campeona. Claro. Y era muy fina y con muy buenas patas. Y muy quieta de anca. Por eso se la compró don Fabio usted. Bueno, claro, yo la compré porque llegó, porque me encantó. Es Zodiaco. Y la foto que tenemos en Andares es de la yegua castellana montada por Luis Alfredo Ochoa. Fue la última yegua que montó ¿Sí o no? Alfredo en su vida. ¿Cierto? Sí, claro. Bueno, Sale muy lindo. seguimos. Se bajó de ella con una hemorragia y lo llevaron para la clínica y murió Luis Alfredo. El chalanazo era Luis Alfredo. Bueno, la yegua, el caballo Zodiaco, cuando yo se lo tenía yo en la finca El Retiro en Titiribí, donde tenía el criadero. Y Esa finca se la compraste a Jorge Vélez, ¿cierto? sí, señor. Bueno, Ya salió. ese caballo, esa yegua, la sacaban de una jaula ya con el potro recién nacido y era así, con esa cola adornado natural. Estamos hablando de Zodiaco. Fino, fino, y no caminó sino eso. Templado y fino. Y ese caballo, cuando yo lo arrendé, pues que estaba ya casi terminado de arrendar, era el mismo resorte tercero, quién sabe, el mejor caballo fino que hubiera de la época. En pura finura, pura finura. Natural. Desgraciadamente se me enfermó y se enfusuró y ya vivió enfusurado toda la vida. Y lo dedicaste a tu cría. Pero Pues no tú pudo haces salir a fundamental ninguna del criadero. parte, ni a ninguna, no salió a ninguna feria. ¿Y esa finura le venía de pronto por la mamá, por la Marina Segunda o bueno, también castellano? Pues yo diría que más bien por castellano. Porque es que estaba ahí el Duque, la Castilla, resorte tercero, La Zamora Jaime Mejía, que era Caribe, resorte que era cuarto, Monarca de Moracta de Cipriano, el hijo de la Liga. Aliger, hermano medio de bueno, sin embargo, el caballo Zodiaco también tenía algo de trocha, es decir, en su genética. Le voy a explicar por qué. Pues ya sabemos porque resorte cuarto, pues era hijo de Cascanueces. la mamá, la Cascanueces era trochadora. Pero Zodiaco era la Marina, hija del Zodiaco. Yo se la compré a Luis Eduardo Escobar. Una yegua naranjuela y se la compré hija de Frenesí. El frenesí, correcto. De Frenesí, el caballo de aquí. Ese Frenesí era hijo del caballo aldeano, también de Luis Eduardo Escobar. Yo también tenía pistolero atrás. Y ese caballo aldeano era trochador. Sí, señor. Bayo.
Caballo Killer Negro. Muy lindo, muy hermoso. Y frenesí, y ese frenesí a veces lo competían, yo he visto en anuarios antiguos, a veces lo competían como trochador y a veces lo No, competían es como que fino. La primera vez que lo sacó Luis Eduardo Escobar en Medellín, enloqueció a la gente cuando salió la primera vez como trochador. Fue el mismo caso del Capitán. Correcto. Y ahí lo compró Germán Vélez. Y ya después, el El hijo de la Germán mesita. caminaba de fino, trochado y caminaba fino y terminó fino. Fue campeón mundial en el encuentro, el primer encuentro que hicieron en Puerto Rico. Frenesí. Y ahí tengo una pregunta entonces de la Marina Segunda, porque si no estoy mal en el registro aparece como hija de Nutibara, del caballo moro. Sí. Cuando a mí me entregaron cuando yo saqué el registro, creo que estaba en Azucaba, cuando eso no había genotipificación ni nada, yo llamé a Luis Eduardo y le dije, Luis Eduardo, vos me dijiste que la Marina era hija del caballo Frenesí y sale en el registro que es de Nutibara, y me dijo, vea Dairo, por lo más sagrado le digo que es hija del caballo Frenesí. Yo no sé qué pasó con ese pedigrí, si fue una confusión que hubo en Azucaba o de allá del criadero, porque la yegua no la había criado él, sino que la yegua venía de donde don José Vélez, Sí, señor. También de los Vélez del Ochoa. criadero de la, ¿cómo es que se llama la finca de ellos allá? ¿Del Arabia? De Tiribí, de la Arabia. De la Arabia. Bueno, De la y Arabia. esa yegua era hija de una yegua que era hermana de la yegua negra Canchelo por madre. Nada menos que la negra Canchelo, super yegua. Y yo le creía a Luis Eduardo porque verdaderamente no tenía ningún parecido con Nutibara, en cambio era igualita a Frenesí, en la cabeza, en el cuello, en el anca, eso lo veo. Para arreglarlo. Sí, eso hay que Sin arreglarlo. miedo. Entonces la Marina Segunda, hija de Frenesí, pues que le llamamos el Frenesí de Palestina para diferenciarlo de otros Frenesís, Del Frenesí Caracas. Y el de Caracas, que es claro. diferenciarlo de ese y de los Frenesí de Ese los fue, naranjos, que ese es fue trochador, Germán etcétera. Vélez Ochoa. Sí. Y la mamá aparece pues en los registros como la Toscanela. Pero entonces no era tampoco la Tosca, que dicen que era hija de pistolero, pero o ahí no se sabe pues muy bien. Podría ser. Porque ellos tenían muchas hijas de pistoleros. Es que él fue el que tuvo a Pistolero. En Titiribí, los Vélez, mire, estaba el criadero El Balsal de don Pacho Vélez. Allá nació la Castañuela. Sí, señor, la que fue de famosa concurso. también, puro fina. La hija de Candelazo, sí. Exacto. Candelazo también era de allá. De la Arabia era la yegua negra Canchelo, el caballo de Lirio. Y de donde viene el Hijo del mito. Rote tercero. De la Arabia, la mamá Todo viene eso, también de bueno. la Arabia. Estaba el criadero de don Luis Felipe, los micos que don Luis Felipe, todo lo que tenía era puro fino. Sí. Hijas de De gaucho y pistolero. Hijas de gaucho y hijas de pistolero. Hijas de pistolero y hijas de gaucho. Yo me acuerdo que hubo una yegua que llamaba La Promesa, mora Fuera de concurso. azul, Que fue Inversiones Bochica. que fue Que llegó a ser fuera de que salió concurso. allá donde Sí, señor. Sí, y la señor. fue don Julio Giraldo. Sí, señor. Es esa. Sí, y se la vendieron a Inversiones Bochica y que aparece, que es que como la mamá del caballo que le contesta mañana a usted, que le dije eso es mentira. Sí, que viene Bueno, de la esa yegua era finísima. Extraordinaria, Claro, es que era hija de pistolero en una hija de gaucho. Yo creo que era de la novia. La mejor hija de gaucho que tenía don Luis Felipe llamaba la novia, que era como cualquiera de las yeguas mías finas que tengo yo aquí. Pero novedosas. Y el caballo Carnaval Dos Vélez, sí, también era hija de otra otra hija gaucho, de otra hija hija gaucho. gaucho, la Coralia. Bueno, pero no nos desviamos aquí, siga, que está muy bueno. Entonces estamos hablando de la Marina Segunda, de la mamá de Marina, Zodíaco y la las mamá características de Zodíaco. Sí, correcto. Bueno, entonces, pues el caballo Zodíaco es un caballo de una finura y de un pulimento y de una postura o De una compostura, distinción impresionante. como dicen, se armaba, se crecía y con esa cola templada. Y natural. Cuando la yegua rima, después de haber sido campeona en Cali, Primera vez.
Un campeonato La primera vez. mundial montada por vos. Vino Rafi Rivera a mi casa y montó en la rima y la montamos en el picadero y entonces le saqué al Zodiaco y se lo ensillé en el picadero y le dije, montes en él. El caballo pues que tenía sus días que estaba menos adolorido, ¿no? Y salió ese caballo con él caminando en el picadero y apenas dio una vuelta gritaba, ¿esto qué es, Dairo? Por Dios, ¿esto qué es? Me decía Rafi Rivera. Ricardo Arango se montó en el picadero un día en el Zodiaco y arrancó, y cuando había caminado 20 metros paró y me dijo, estos son los 20 metros, este es el recorrido que yo he sentido mejor en un animal de paso fino, Dairo. Entonces poníamos a la yegua rima a caminar en el picadero con Zodiaco y el Zodiaco la tapaba por todo el camino. ¿Verdad? Mucho más pulido y más templado en fino. Entre otras cosas, es muy bueno hacer este comentario. Por ahí mandan, recientemente sacaron el video de la rima en Cali y en Tampa. Entonces, algunos de los nuevos caballistas que no les tocó esa época, por ejemplo, lo ven y se refieren pues muy despectivamente, no, pero que ese animal fue campeona, no, por ahí está fina y tal. Es que a los videos no son los que dicen la verdad. Quiero hacer este comentario, vean, para que no se equivoquen. Imagínese usted que cuando esa competencia de la yegua rima en Cali, Sí. cuando la muestran en ese recorrido dándole la vuelta a la tabla, Con 40 el y día pico anterior yeguas. había competido con 48 yeguas, una competencia de 3 horas. Sí. La competencia más importante de la coliseo Mundial de Cali. Que hervía del calor. Sí. Y largo. Entonces, yo le digo a cualquiera, si ese animal caminó 3 horas en ese andar, sin descomponerse, en puro paso fino, 3 horas, eso no será muy diferente a 20 metros que le muestre que tiene que repetir el video para mostrar que es fino. Claro. Vamos, aprovechemos estos 20 metros y repitamos el video para que vean que es fino. Porque si lo muestran 40 metros, ya de los 20 metros en adelante, Ya el callo no se por eso tienes que repetir el mismo video. Claro, de Voy a acuerdo. poner el video a que repita De solo así acuerdo. los mismos 20 Te metros. voy a interpelar. Porque ya a los 21 metros en adelante ya van trochando. Bueno, le quiero hacer una interpelación ahí, que es la yegua rima. La yegua rima fuera del día anterior en la competencia más numerosa que se ha visto en una mundial, porque la clase que había ahí era impresionante. ¿Correcto? La yegua iba recién desteta. ¿Cuántos días antes le había quitado el verso a la rima? No, ¿Y a qué edad estaba es muy bueno contarle la historia. Mire, la yegua, cuando la feria de Cali, cuando iba a ser la mundial, parió 40 días antes el verso. Y la yegua, pues como es lógico, una yegua preñada para parirse, ¿quién la monta y la exige que haga un entrenamiento? Claro. No se puede. Entonces yo lo único que hacía a la yegua era poner un muchacho a que la caminara montado en ella para allá y para acá, para allá y para acá, Caminando. caminando para mantenerla ejercitada. Sí. Apenas la yegua parió, a los 3 días la ensillé la primera vez. Y la monté hasta el día 9 de parir. Al día 9, por tenerla bien, le echamos una cama de viruta, pues, porque íbamos para Cali con ella.
y resulta que se le enterró un clavo en una mano y quedó así, cojita. Entonces hubo que dejarla 10 días haciéndole el tratamiento y quieta mientras se desencojaba. Claro. Faltando 20 días ya para la feria de la mundial, yo vi que el potro se la estaba chupando, que por mucha comida que le diera, se mermaba. Entonces dije, no, hay que quitarle el potro. Le desteté el potro 20 días antes de la feria y ahí fue que cuando la vine a poder Entrenar, claro, exigirla. La monté 2 semanas, porque a las 2 semanas, o sea, faltando 8 días, la Había monté que pa' coger Cali. para Cali. En Cali la monté para mostrarla por allá en un callejón a algunos amigos así nomás. Seguía la pista. Y seguía la pista. Y yo montando esa yegua dando vueltas porque nos metían debajo de una gradería en un sótano que hacía un calor impresionante. En el Coliseo del Pueblo de Cali. Dábamos una vuelta y pasamos por la tabla, por esa pista larga así, para allá y, en cruz, y volvíamos otra vez allá. Entonces hacían un filtro y sacaban unos animales y ahí volvíamos otra vez. Y yo cada vez que salía y veía a las otras, yo ya me convencí que no le ganaban. Porque yo ya veía a las otras que eran Acabadas. ya meneadas, empezaban a clavar la cabeza y ella no tenía que hacer ningún esfuerzo para hacer lo que estaba haciendo. Fluía muy rico esa yegua. Entonces, ese andar de paso fino de ella, él podía andar Perfectamente todo el día natural. con usted, sin cambiar del ritmo, sin descomponerse, ¿verdad? Siempre, y todas las veces que la pasaba por la tabla era puro vino. Eso es lo que es la naturalidad. La esencia es natural. Eso es lo que es lo que se hereda. Salen algunos ejemplares que pueden ser más espectaculares, indudablemente, y mejores también, Claro. porque pueden salir mejores, y han salido mejores. ¿no? Claro. La yegua Esfinge, por ejemplo, que era su nieta, esa yegua, pues, esa yegua era de un andar fino, pero ya con esa sí tenía velocidad y patas y manos y todo, sin dejar de ser fina. Claro. Y la Sí, montaba Sarita y jovencita. era muy superior a la yegua Rima. Eso sí, no hay ninguna duda. Sí. Bueno, Quiero hacer una, pues para digamos que creo que ya hablamos de todos los antecesores de Dulce Sueño, pero quería preguntarle directamente por uno, pues que se habla mucho de él, pero digamos que muy poca gente que lo conoció joven y que lo montó, lo conoce también como usted, que es Resorte Cuarto. ¿Qué nos puede decir cómo se sentía uno montado en Resorte Cuarto? Y también digamos que teniendo en cuenta sus virtudes, sus defectos, ¿qué opinión usted tiene del caballo como reproductor? Mire, Resorte Cuarto es el padre de la raza. moderno. Y Resorte Tercero, porque Resorte Cuarto ha sido Resorte Tercero. Eso no hay ninguna duda. Los hechos lo demuestran, la historia. El caballo Resorte Tercero, pues que ya hemos hablado de la ambigüedad que hay en su genética. Porque verdaderamente el caballo nació en el valle, pero nadie dice, vea, es que el padre de este caballo era fulano de tal, y era de esta, y tenía esta genética, ¿no? Se habla de que era hijo de un Kereski, Mucha especulación. y se habla de que don Jayo tiene una historia que deja muchas dudas de su veracidad, porque dice que hay un caballo que salió de Salgar, hijo de Resorte primero, y que fue a dar a Caramanta, que era un caballo regular, pero que después se puso muy bueno y se fue para el valle. Que llamaba, que era de jardín, según dicen ellos, Sí. que lo llamaban centauro. No, Y otros Dice dicen Fabio. que lo llevaron unos gitanos al valle. no, entonces que lo llevaron al valle, que allá en el valle, Un negociante. que ese es el que él dice que era el hijo de Resorte, el padre de Resorte tercero, que por eso a ese lo llamó él ser Resorte segundo. Bien. De la mamá sí se sabe más, de la guala. De la Guala. Sí, claro. Que era plumaje. Sí. Bueno. Resorte Cuarto.
algo tenía que tener Resorte Tercero, pues, para haber sido un caballo tan espectacular. Porque ese caballo sí era verdaderamente un caballo que llenaba. Lleno de virtudes. Ningún caballo, tal vez Cerezo, pero era pequeño, pero Cerezo también era un caballo que llenaba, que montado se crecía tanto que uno creía que era grandísimo. Sí, no da la Con talla. un cuello, Tenía un cuello, no daba sí. la alzada. No da la talla. También de gaucho, doble gaucho. También de gaucho. Entonces, el Resorte Tercero, pues dio a ese caballo Resorte Cuarto, y antes de Resorte Cuarto había dado unas Las potrancas. yeguas y unos caballos. Cuando yo Buenísimo. llegué a La Margarita en el año 68, allá me tocaba montar a mí uno que se llamaba Islero, Islero, sí. hijo de Resorte Tercero, muy fino. Uno que se llamaba Fidias, Sí. que no era grande tampoco, pero extraordinariamente fino. Muy fino y muy poderoso, muy brioso y muy echado para adelante. Había otro que se llamaba Leoncito, Sí. que era igualito al Vale. Resorte Tercero, pero Pero era vale. chiquito. Y vale. Era el mismo color. Sí, se no lo zaino. conocí. Se no lo conocí. Pero era calambroso, defectuoso como el padre, porque era hijo de una hija de Resorte Tercero, misma, que se llamaba La Marula. Sí, Ah, la la marula. Ese caballo se llamaba Leoncito. Bueno, estaba el Impacto, que también me tocó montarlo en la pista y todo. Claro, pues lo tocamos había sido en Sazatoro. infosurado, Sí. pero muy clasudo y muy fino. Hijo de la morfina. El hijo de la morfina. Había en La Margarita Evangelio. También estaba. Evangelio. Sí, claro. El Evangelio, que claro, No alcanza a estar ahí en la Margarita el Delirio Martínez, ¿no? también. Eso era También. todo, hermano. El padre de la negra Canchelo. Sí. Bueno, cuando yo estaba pistolero también allá, Viceroy, Sí, señor. Vinol, Vino los caballos también. viejos, pues Antiguos. sí. Pero esos no tenían nada que ver con Resorte Tercero en la calidad. Nada. Pistolero muy fino. Pero es que el caballo Resorte Tercero, el cuello, El tipo de se caballo, cómo se ponía. la cola natural que parecía un pavo, así esponjada. Y con ese Luis Alfredo Ochoa, hermano, eso era una cosa Y rara. puro fino, Sí, señor. fino. Entonces La figura venía por plumaje. el caballo Resorte Tercero, pues no es que hubiera dejado una gran cantidad. Sí dejó mucho, bueno, dejó muchas hijas buenas que después las dañaron genéticamente. Le voy a decir por qué. Porque es que, por ejemplo, Fabio le vendió la yegua María Rosa Sí, claro. y terminó en el criadero Paguana dando La mamá de trochadores. Fedallín. Sí, Sí. claro, mamá de allí. Ah, bueno, Criada en el Valle. bueno. Correcto. Exactamente, mire que desde esa época no se buscaba encauzar bien la raza. Correcto. Hijas de Resorte Tercero, uno poniéndoles caballos a don Danilo. Sí, claro. Por eso a Resorte a la Tercero- danesa, que era media sangre lusitana, la casó 4 veces con Resorte Tercero. Una yegua trotona, trotona de trote y galope, ¿no? Doy media sangre. Por eso media sangre lusitana. Bueno, ¿cómo sería la prepotencia de Resorte Tercero? Que con la danesa dio el caballo Dante. un caballo alazán hermoso, con Sí. puro tipo de caballo fino y caminaba fino. Sí, señor. Fino. Sí. Y dio La fuera de concurso La la Rosalinda. Rosalinda. la Rosalinda, que también era Fuera, y fuera de concurso. fina. Impresionante. Y dio otra que era la reliquia, ¿se acuerda de la reliquia? Esa era trochadora. Esa era trochadora. Y con la Dalila, que era hija de la Dalila, Que era trotona. galopera, dio la Liga, Claro. que también era fina. Sí, señor.
Muchas gracias por seguir con nosotros. Entonces, después de esta corta pausa, seguimos hablando de los ancestros de Dulce Sueño de Lusitania y seguimos con el tema de Resorte Cuarto. Sí, estamos hablando de el concepto que se tiene de Resorte Cuarto. Muy bien, y pues, necesariamente tenemos que hablar de Resorte Tercero, Claro. que es su padre, de su origen, su genética ambigua, por parte paterna, pues, sobre todo, pero de la descendencia de Resorte Tercero, que es el padre originalmente de todo lo que hay, indudablemente. El reproductor de los reproductores Digamos- modernos, lo llamo yo. Conocido. Sí, claro. De ahí para atrás no sabemos. Bien, no lo sabemos. De acuerdo. Si la guala era hija de Plumaje, pues sí, Plumaje sabemos que era también de la raza de los caballos de Salgar, todo aquello. Pero sin la Y- certeza de la Muy bien. genotipificación. Pero hablando ya de lo que se conoció exteriormente del caballo Resorte Tercero, indudablemente era un fenómeno de caballo y se prueba en la raza, en lo que dejó, no solamente en el paso fino, sino la influencia que tuvo en los caballos trochadores, Sí, señor. que los que sean estudiosos se darán cuenta de todo lo que hay de Resorte Tercero en la raza de la trocha, Correcto. que no estamos diciendo aquí nada que no sea cierto. Bueno, ahora bien, Resorte Cuarto, como su hijo pues más notable e importante, indudablemente, Y trascendente. correcto, pues para mí es el mejor reproductor de paso fino, porque es el caballo que más cantidad de hijos reproductores Salieron, qué rarísimo, nunca haya reproductor. dio, porque podemos nombrar, yo diría que más de 12 caballos reproductores, O más influyentes, se ven más. hijos de él. Pero nos recordamos en todo. Vamos a decir, por ejemplo, Capuchino, Sí, Amadeus, correcto. Castellano, Sí, señor. Retorno, Sí, señor. Nevado, Sí, señor. Resorte de San Juan, Sí, señor. Carmín, Correcto, excelente reproductor de hembras. Romancero, Correcto. Cosmos. Cosmos, bueno, Catiusquito, se nos escapan los otros, pero hay El gran Maitamá, ¿se acuerdan? el Gran Maitamá, Matamar También hay- Salamero. Salamero también, que era el resorte cuarto. el Gran Maitamá, bueno. Y nos podemos estar... Y si buscamos, Historias, yo las tengo aquí, pero nos hacemos canciones. seguramente que vamos a encontrar otros 8 o 10 caballos que dejaron descendencia. Sí, señor. Y Hijos sobre de- todo machos Muy bien. transmisores. Exactamente. Por eso es un caballo que yo lo considero el que más cantidad de caballos Sí, reproductores señor. dio. No se ha vuelto a repetir en la historia. Resorte Tercero, pues dio al mismo Resorte Cuarto el Delirio que estamos hablando de Delirio ahora, Martínez, Evangelio, Diofidias, Fidias, y el caballo de Antioquia, de donde viene la mamá del caballo de Germán Vélez, se llama, bueno, ya me falla la memoria, pero ahorita me acuerdo. no, yeguas dio cantidades también. Eso fue la gran Y otro, transmisión, la herencia hijo, fueron las hembras. otro hijo de Resorte Tercero que no lo mencionamos es Casanova, el papá de la metralleta. También, ¿no? correcto. Exacto, es buenísimo. Correcto, sí. Ahora viene, bueno, y el otro hijo importante que fue ya en el ocaso de su vida, que dio Nada menos que rescate. Rescate. Con Que ese si, puso punto. que si no hubiera sido por Rescate, que ya fue Resorte Tercero después de haber hecho todo el recorrido que hizo por Estados Unidos, haber estado olvidado, abandonado en Santo Domingo por tirar una finca, desperdiciado durante 10 años fácilmente, volvió ya muy anciano, como con 22 años, y le lograron
tres hijos. Sí, 3 hijos nomás. Y uno ahí de esos salió fue Rescate. Rescate, sí, señor. Y que si no hubiera sido por eso, no existirían los terremotos. Correcto. Y de ahí, ahí también fue también cuando le sacaron al Siglo, ¿o no? El siglo también, claro. Dio a Rescate, al Siglo y uno que Y llamaba una yegua que Cautivo. llamaba Rosetta. Y Cautivo. Que Rosetta era de la línea de la danesa. El Cautivo que era... Que era con Germán Posada, resorte tercero en la Cautiva. En la Cautiva, claro. Que la mayoría del tiempo estuvo en Venezuela y después fue reimportado. Bueno. Eso que los animales que hemos mencionado, sin lugar a dudas, son la genética más importante en el Paso Fino. Sí, señor. De ahí viene todo lo que hay. Y no solamente... Sobresaliente. Es decir, yo creo que esa es la línea que absorbió todas las demás. Sí, señor. Sí, señor. Prácticamente. En Colombia, en Puerto Rico y en Estados Unidos fundamentalmente. Sí. Y entonces, no sé si tú conociste a la Cascanueces, a la mamá de Resorte Cuarto o no. No la conocí. Yo conocí a Resorte Cuarto muy potrico. Y cuéntanos eso, ¿cómo lo veías potrico? Ya después cuando lo montaste, ¿qué sentiste? ¿Cómo lo Bueno, describes? lo que pasa es que había un criadero, que era el criadero El Rayo, de Del doctor Rafael Villa, Rafael Villa Restrepo, el médico. que El quedaba papá de Diego Villa, de Diego Villa, que quedaba en Tarazá, Antioquia. Antioquia, entre Tarazá La y finca El Caucasia, Rayo, sí, la señor. finca El Rayo. Entonces, pues yo conocí al doctor Rafael, él iba mucho allá a la Margarita y mantenía a algunos animales allá, que los traía de la finca El Rayo. Llegaban de potrero, y a la Margarita pues los engordaban y allá los vendían. Entonces, en una ocasión llegó el resorte cuarto, potrico. Estaría por ahí de un año o de 14 meses. Que lo llamaban Profeta Segundo. Entonces, don Fabio se lo compró Edgar Jaramillo. Fue el que lo compró. Edgar Jaramillo. Jaramillito. Y Jaramillito, que en paz descanse, era también muy buen tenedor de caballos. Lo puso muy hermoso, lo engordó y se lo mostraba a don Fabio. Y don Ahí Fabio, donde miraba los don Fabio, que añoraba tener a Resorte Tercero, porque él adoraba a Resorte Tercero. Cuando vio a Resorte Cuarto potrico, pues se enloqueció. Se enloqueció y se lo compró a Jaramillito. Sí, claro. Yo me acuerdo de don Fabio dándole torno a Resorte Cuarto por ahí de 20 meses, allá en la pesabrera de la Margarita, en esa calle que le digo que había La entre la calle de Margarita y Caribe. Aldecilla, La Margarita de Caribe. y que era una calle amplia, encementada, empavimentada, y don Fabio le daba cuerda, y ese potro era fino, con la cola adornado natural. Flecha. Y tenía una cosa muy buena, que era una masa muscular. Un Era caballo, cuadrado. sí, claro, Era cuadrado. era muy importante. Y de una medra exquisita, Y- como decía don Fabio. Y ya entonces lo hizo arrendar de 26 meses. Sí. De 26 meses. Lo arrendó ese muchacho Edgar Son. El garzón, sí. Y lo llevaron a una feria a En Manizales, Manizales. y le ganó a contrapunto. A Contrapunto Fue tal Proceso. la rabia de don Guillermo Escobar que él tenía como 8 hijos y se le olvidó uno, le tocó ya para allá abajo de la rabia de volverse a recoger el hijo porque se le ha quedado de la furia de que le ganaron con Resorte Cuarto a contrapunto. Bueno, pero eso es. Y ya después don Fabio vendió a Resorte Cuarto, lo vendió a Guillermo Santaello y se lo llevaron para Venezuela. Se fue con Rubiel Martínez a montárselo. Sí. Entonces, en esa época venía Pascual Casanova de Venezuela, un aficionado, un hombre allá hacendado, Me ha olvidado Pascual Casanova, Claro. sí. y entonces compraron él y don Fabio en compañía a Bochica. Ah, chica, sí, señor. Estaba Está en su apogeo. en pleno apogeo. Sí. Y ya estaba recién vendido Anfitrión también También para Puerto Rico. para Puerto Rico. Lo ha llevado Tito Valladares. Entonces ya vino, trajeron una Bochica, yo lo montaba.
Entonces, como estaba celebrando los 80 años y don Tulio era una persona tan apreciada por todo el mundo, Sí. entonces le iban a hacer un homenaje. Y me mandó decir don Fabio que lo hiciera montar el caballo pues a don Tulio. Entonces mandaron, ya el caballo lo habían llevado, lo habían refrescado y lo trajeron nuevamente ensillado. Y don Tulio se puso los amarros, se tomó un aguardiente doble y se montó en bochica y salió en bochica a la pista. Qué ovación, ¿se acuerda? Estaba la pista, estaba el En coliseo, Aurelio Mejía. como se ponía, Sí, sí. a A reventar. reventar. Ese caballo bochica caminando con don Tulio, en esa pista, en puro paso fino, por donde lo ponía, era con las orejas así, con las orejas para adelante, caminando de paso fino. Eso, la gente enloquecía aplaudiendo a don Tulio en ese caballo. Ovacionando. Ovacionando ese caballo. Era una maravilla. El caballo más parecido que yo he visto a bochica es el gran campeón nacional que hubo en A Picasso de la Ilusión. Picasso de la que Ilusión. acaba de salir campeón. Haga de cuenta que está viendo a Bochica cuando Bochica estaba potrico. En su momento. Cuando Bochica estaba potrico, que era así moro azul y caminaba, es el mismo andar, con una condición más caballo Bochica en figura, Sí. más grande, Más Bochica, grande, sí, y, sí. más alegre de adelante. Sí, y más, todo. más empinado. Soberbio, sí. Bueno, entonces seguimos. Creo que está Resorte Cuartos, ¿correcto? Cerramos ya Resorte Pero Cuartos. quería preguntarle a don Dairo una cosa que me parece muy importante, es cómo se sentía uno montado en Resorte Cuarto. Después de que yo monté a Bochica, mire, a Bochica, cuando Juan David montó en Bogotá el estadero, Margarita. Se llamaba El Llanero, El llanero. en era- el tercer puente. Sí, señor. Entonces yo estuve con él allá montando a Bochica y hacer eso. Sí, los tenía los dos. Sí, claro. Y yo me vine, estuve como 6 meses allá y me vine para Medellín y ahí lo empezó a montar a Noraldo, Sí. el caballo Bochica. Sí, Entonces, correcto. Que era el que lo había hecho al Bochica. no, Porque esa lo es, hizo otra esa persona. es una equivocación que tuvieron después, porque todo el mundo creyó que cuando veían a Noraldo montando a Bochica, que a Noraldo era el que había arrendado a Bochica, y no era cierto. no fue así. El que arrendó a Bochica era un hombre de allá del valle, de sombrerito pequeño, así como a Noraldo, que le decían la mica. La mica, Yo sí, no sé señor. cómo se llamaba. La mica, ¿no? Le decían la Pero mica. todo el mundo era como la mica, que fue el que lo arrendó y era muy A bien Bochica y a arrendado. Ladrillo. Pues ese Muy señor bien lo- arrendado Bochica. Qué Uf, rienda, ¿no? una rienda. Rienda de pensamiento, decía don Fabio. Entonces cuando vino esa feria de Vuelven los caballos, el que lo estaba montando era Noraldo, hacía como 2 o 3 meses que yo me había ido a Bogotá. Y yo fui a la feria y el día de la inauguración de la feria salió a Noraldo en Bochica. Pues que sacaron todos los caballos porque está el presidente López, creo, ¿era cierto? Sí, claro, doña Nubia. Bueno. La señora que era la que le daba la fuerza a Entonces- René Caballero, doña Nubia. ¿Nubia? Entonces sacó a Noraldo a Bochica y sacaron todos los caballos buenos a la pista en el Coliseo del Campín. Y estaba... Y entonces me mandó a llamar don Fabio. Me dijo, hombre Dairo, ese caballo con Arnoldo no anda, no lo deja andar, ese caballo mañana lo van a tumbar. Y yo quedo mal con esto, con Casanova. Anda vos, coge ese caballo y montalo, dale una montada. Y entonces yo conocía muy bien el caballo y le dije, mire don Fabio, a esta hora ese caballo ya está trabajado, montarlo ahora es aburrirlo más bien yo madrugo a las 4 de la mañana, le doy una montadita Íbamos y por la íbamos para tarde, la competencia. bueno, y efectivamente madrugué a las 4 de la mañana. A Noraldo lo montaba muy recortado, entonces el caballo se meneaba. bloqueaba y se meneaba. Y en la colita hacía así. Y entonces lo cogí en esa La y lo puntica monté de la por cola. entre los árboles, unos árboles que había una manga que había ahí, Sí. y le hice unos zigzag
y lo aflojé, caminar largo, el caballo se puso alegre de las orejas, no Se le di encontró mucho, con el maestro. y no le di mucho para no gastarlo demasiado, tal, y ahí con eso tuvo. Y por la tarde entra Y y por la hace tarde su bote presentación. salió con resorte cuarto, que Sí, lo traían claro. para tumbar a Para Bochica. tumbar a Bochica. Y hubo apuestas y de todo de eso. Y no, ese caballo, había que correrlos. Que ese era Todavía había el que correr los carrerón. caballos finos. Y se ponían más Después buenos. del 8. Se ponían más buenos. Y entonces yo le metí la carrera allá y lo devolví así como en una media luna aquí tran, y lo paré a metro de la tabla. Y lo arrancó. Y apenas lo planté, ese caballo quedó caminando fino en un solo punto así, ese coliseo. Ahí mismo se volteó todo. Claro, porque acabaron cuando con resorte cuarto. apenas lo que- solté, pasó por esa tabla, en puro paso fino. Claro, natural. Es que el caballo era exquisito. Natural, claro. Ahí acabó con resorte cuarto Era. esa vez. Porque al año siguiente, el que montó resorte cuarto. Entonces fue ya usted. don Fabio, Juan David les vendió a inversión. ya Bochica. le vendió Juan David en Bogotá a Inversiones Bochica el caballo Bochica. Bochica, Y se compró y les compró a resorte cuarto. y a los pocos días le compró el resorte cuarto a Santalla otra vez en Venezuela y lo trajo. Sí, Y lo trajo, llegó con él a una feria de Girardot y yo fui a montarlo. sí. Ahí lo saqué la primera vez campeón. ¿Y cuál te gustaba más de los dos? Muy distinto. Eran muy diferentes. Para decirle la verdad, era más agradable montar a Bochica. Ah, sí. Claro, Es más que fino. Bochica era un caballo demasiado, es que era el paso fino. Sí. El otro exquisitez era del manoteador Sí. Sí. y tenía una cosa, él arrancaba, daba trabajo arrancar. Él como que tenía que calentar motores, entonces salía así todo lento. Pero apenas usted ya iba caminando en él 20 Encumbrado. metros o 30 metros, él se iba como creciendo y ya cuando se prendía, No había quien lo tocara. para donde lo volteara. Sí, no había, y como era cortico. Ahora tenía una cosa muy importante y era que tenía muy buenas patas y era muy quieto de Extraordinario, arca. sí. Y Bochica era así, Chica movía un poquito la punta de la colita. el culo así. La punta de la colita. No era meneado. No. Era la punta de la colita nomás. Sí. Y cuando escogiste a Resorte Cuarto como para padrearlo con tus yeguas, ¿era porque ya habías visto los productos de Resorte Cuarto o porque como lo conocías, no sé, intuías que iba a ser mejor reproductor que otros? ¿Cómo fue, cómo tomaste esa decisión? No, porque Resorte Cuarto era el mejor caballo que había. Y lo tenía ahí. Bochica se Y era- acababa. Resorte cuarto no lo acababan, se reventaba, pero no se acababa. Así. Y eso es una diferencia de la Madonna. ¿Y Contrapunto no lo servían en esa época o no te No, interesaba? pues Contrapunto lo mantenían en Bogotá. Con llave. Y donde don Víctor Quintero. Y yo monté una vez a Contrapunto en una feria en Santa Bárbara del Zulia, Venezuela. Se lo llevó don Víctor. Llevaban a Bochica y a Contrapunto. Sí. Estaban los dos en Santa Bárbara del Sur. Y pues yo no lo monté en la pista, sino que don Víctor me dijo que lo montara ahí antes de sacarlo. Y Contrapunto es un caballo que no tenía la misma energía que tenían los otros. Y que tenía Era un caballo que especialmente le resorte pesaba un poquito la cabeza. Él Sí, buscaba era muy cachetón. la cabeza para abajo. como buen pistolero. Sí, era muy fino. Sí, era muy fino y era un poquito abierto de atrás también. Bueno, pero volvamos a la esencia o ya ahora sí, ya que estamos calientes, al análisis. ¿Qué? ¿Cómo es que está preparado? Suéltelo. Al análisis de la descendencia del gran reproductor, porque hasta este momento es el caballo que más número de hijos ha registrado en la base de datos de Fedequinas y además en los Estados Unidos. Distinto, no la cantidad, la calidad, y que cambió el patrón y estamos ahí en lo que vamos a hablar, en la enredada que nos metió con muy buena potencia, con muy buena frecuencia, pero la finura nos quedaron debiendo. Recuerden que en Andares App pueden ver fotos, genealogías, videos. Hay foros para cada uno de los ejemplares de los que hablamos acá, tanto ejemplares del presente como del pasado.
Entonces los invitamos a que todo el material que no pudimos incluir en la tertulia entren a Andares y lo consulten.